Buenos días, en este video vamos a hablar un poquito de las configuraciones electrónicas de átomos hidrogenoides, es decir, que tienen un electrón, y de átomos multielectrónicos. Bien, como verán, a la izquierda tenemos un diagrama energético donde representamos los niveles energéticos, ¿sí?, para un átomo que tiene un solo electrón. En este caso estamos representando los orbitales que salen de resolver la ecuación de Schrödinger, donde vemos que tenemos, por ejemplo, en el nivel 1 el orbital 1s y en el nivel 2 los orbitales 2s y 2p. Bien, lo que observamos en este caso es que la energía de los orbitales que tienen el mismo número cuántico principal es igual. Esto se llama o se dice que estos orbitales están degenerados, es decir, tienen la misma energía. Bien, si nosotros recordamos la expresión matemática para la energía de un nivel en el átomo de hidrógeno, sabemos que es menos z cuadrado, o sea, para un átomo hidrogenoide, dividido n cuadrado por la constante de Rydberg, donde vemos entonces que para un átomo, por ejemplo el átomo de hidrógeno, donde el z es igual, la energía depende solamente de este número cuántico principal. Entonces, dos orbitales diferentes, tanto como el 2s o como el 2p, si tienen el mismo número cuántico principal, van a tener la misma energía, por eso se colocan a la misma energía, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un átomo multielectrónico? Bien, cuando tenemos un átomo multielectrónico, lo que ocurre es que hay interacciones adicionales entre los electrones, ¿sí?, de repulsión. Bien, entonces esas interacciones adicionales de repulsión generan un concepto que se llama de carga efectiva. Esta fórmula que voy a escribir ahora para calcular la energía en un átomo multielectrónico es una forma muy aproximada, ¿sí?, pero dice que la energía en un átomo multielectrónico es menos la carga nuclear efectiva al cuadrado, ¿sí? Si no vieron carga nuclear efectiva, pueden ver el otro videito que tengo de eso, ¿sí?, multiplicado por RH, donde vemos que ahora para un mismo átomo la energía depende del número cuántico principal, pero observemos que los orbitales 2s y 2p tienen distintas energías. Y esto se debe a que la carga nuclear efectiva va variando para cada orbital, cosa que no ocurre en los átomos que tienen un solo electrón, ¿sí? Bien, entonces, ¿de dónde ocurre o a qué se debe que la carga nuclear efectiva sea diferente para los distintos orbitales? Bien, antes de explicar esto, quiero hacer un pequeño repaso en orbitales atómicos. Sabemos que estas configuraciones electrónicas que estamos escribiendo vienen de que representamos al electrón como una función de onda, donde los orbitales, en realidad, o cómo describimos la posición donde pueden estar, la describimos como esa función de onda elevada al cuadrado y hablamos de una densidad de probabilidad. Y lo que encontramos es que cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger, ¿sí?, con esta función de onda, vemos que surgen distintos números cuánticos para describir a un electrón o un orbital. Tenemos el número cuántico principal n, que me habla de la energía, ¿sí?, y de la distancia al núcleo, ¿sí? Tenemos el número cuántico azimutal o L, que me habla de la forma del orbital. Tenemos el número cuántico el número cuántico magnético, que me habla de la orientación. Y no sale de la ecuación de Schrödinger, pero más tarde se encuentra experimentalmente lo que se denomina el número cuántico de spin, que habla de las propiedades magnéticas o la orientación del spin de un electrón. Ahora bien, esta función de onda que yo escribí arriba, ¿sí?, se dice que tiene tres partes. Tiene una parte que es radial, ¿sí?, que depende de los números cuánticos n y l, y dos partes angulares. Una de las partes angulares depende de los números cuánticos m, ml y l, y otra parte angular, ¿sí?, que depende solamente del número cuántico L, ¿sí? Bien, ¿qué es lo importante de acá? Lo que yo quiero mostrarles aquí es que
esta parte de acá, ¿sí? Me muestra cómo varía, ¿sí?, la función de onda cuando nos vamos alejando del núcleo, ¿sí?, radialmente. Ahora bien, uno puede graficar esta parte elevada al cuadrado, ¿sí? Y lo que se obtiene es una probabilidad, déjenme recordar bien este concepto, una función de distribución radial, ¿sí? Y eso nos va a hablar, ¿sí?, si yo grafico esto al cuadrado y con otras cosas encuentro una función de distribución radial, ¿sí? Cuando yo grafico eso, voy a ver que cada orbital que corresponde a un conjunto de números cuánticos particular, ¿sí?, vamos a graficar la función de distribución radial. Digamos que en el 0 estaría el núcleo, ¿sí? Y lo que encontramos es que, por ejemplo, para el orbital 1s, ¿sí?, cuyos puntos, por ejemplo, tiene un n igual a 1 y un l igual a 0, la función de distribución radial me dice que el orbital 1s es más o menos así, ¿sí? Es decir, que hay un máximo en una zona por acá, que es lo que denominamos el radio de Bohr. Ahora bien, si yo quiero graficar esto mismo para el orbital 2s, se obtiene algo que es de este estilo, ¿sí? Más o menos. Este es el orbital 2s. Esta es la función de distribución radial para el orbital 1s. Y lo que es más importante y lo que nos va a permitir entender ahora, ahora vamos a escribir los números cuánticos para el orbital 2s. ¿Sí? El orbital 2s tiene número cuántico principal 2 y L igual a 0. ¿Sí? Y ahora quiero que vamos a dibujar la función de distribución radial, déjenme buscar un color, para el orbital 2p. Es una cosa que es más o menos así. A ver, esperen, lo voy a dibujar de nuevo. Tengo mi machete por ahí en el libro. Bien, vamos a ver que es muy baja su probabilidad de encontrarse en una altura del radio y luego es alta, ¿sí?, a esta longitud más o menos o a esta distancia del radio, ¿sí? Recordemos que los números cuánticos para el orbital 2p son, en este caso, el número cuántico principal 2 y el número cuántico principal 1, ¿sí? El número cuántico azimutal igual a 1. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? El orbital 2p tiene lo que se llama menor penetración, ¿sí? Es decir, es como que puede estar menos cerca del núcleo, por así decirlo, cuando vemos su función de distribución radial. Y todos los electrones que se encuentren que tienen mayor penetración, es decir, que pueden estar más cerca del núcleo, generan lo que se llama un apantallamiento, ¿sí? Este apantallamiento tiene que ver con esta repulsión que hay entre los electrones que se ubican en zonas más cercanas al núcleo, lo que hacen que los orbitales 2p sientan menor carga nuclear efectiva. ¿Estamos? Si siente menor carga nuclear efectiva, entonces ahora vemos que la energía, ¿sí?, vamos a conectar a esto del principio, de los orbitales 2p sea mayor, ¿sí? Entonces vemos que los orbitales 2s sienten mayor carga nuclear efectiva, tienen una menor energía, mientras que los orbitales 2p sienten menor carga nuclear efectiva y por lo tanto tienen mayor energía. Entonces, digamos de alguna manera que la carga nuclear efectiva depende de la forma del orbital porque depende de su penetración. Esto va a afectar cómo es apantallado por otros orbitales más internos y por esto es que los niveles de energía en un átomo multielectrónico dependen, por supuesto, del número cuántico principal n, que dijimos que estaba relacionado a la energía, pero también del número cuántico azimutal o L, que me da información de la forma y por lo tanto de la penetración de ese orbital y por lo tanto de su apantallamiento. Entonces, esta es una explicación bastante completa de por qué
la energía depende de los dos números cuánticos en ambos casos.